Qué tal, señores? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Aquí en otro videito. Hoy vamos a hablar sobre un tema, pues sí, algo polémico, porque muchas veces no está bien explicado. No seré el erudito idóneo para explicar este tema, pero voy a dar mi versión sobre lo que es el cuello de botella, el bottleneck. Y pues quiero empezar diciendo que cuello de botella, se entiende cuello de botella todo dispositivo que limite a otro dispositivo. Ahora, el cuello de botella principal, hay cuello de botella de muchas maneras, discos duros, las latencias en sí generan cuellos de botella, las cachés, la RAM, los discos duros, lo que son las memorias en sí ya generan cuello de botella. Pero hay algo muy interesante que obviamente nosotros cuando hablamos de cuello de botella hablamos principalmente y lo condensamos en lo que es GPU, CPU, CPU, GPU, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensamos que una 1050 Ti no le va a hacer cuello de botella a un Threadripper 3990WX, lo cual es falso, porque sí le hace un cuello de botella, pero es residual, es decir, es un cuello de botella pasivo, es un cuello de botella que no es activo, no le va a hacer tanto daño al Threadripper que ni siquiera el Threadripper, es decir, apenas va a notarse el cuello de botella. ¿Por qué? Porque el Threadripper, obviamente, si vos no le pones una tarjeta de video acorde a la potencia del Threadripper, el Threadripper obviamente no va a funcionar a la capacidad máxima. Entonces es un cuello de botella pasivo. ¿Sí me explico? Es un cuello de botella residual. Aunque yo le prefiero llamar pasivo en este caso. Luego está ya el cuello de botella activo. Por ejemplo, cuando vos pones una 2080 Super a un Ryzen 1400. Indudablemente, obviamente está haciendo un cuello de botella enorme el CPU a la GPU en este caso, ¿verdad? Entonces, de los dos lados hay cuello de botella. Obviamente, el cuello de botella que la limitación que el CPU le haga a la GPU es más notable o notorio que el cuello de botella que la GPU le vaya a hacer a la CPU en este caso. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que la idea de minimizar, porque el cuello de botella no se quita, no se va a quitar, pero la idea de minimizar el cuello de botella es una, y es hacer equipos balanceados, ¿ok? Entonces, yo voy a explicar en una gráfica a continuación cómo hacer equipos balanceados, qué son cuellos de botellas pasivos, residuales, por qué pienso que es así, por qué pienso y me atrevo a pensar y a cuestionar el MSI Afterburner cuando sale que la GPU 99% es una GPU que está trabajando con un motor bien optimizado. Lo cual no es así muchas veces. Y sale un 99% a la gráfica. Puede que el sensor del MSI Afterburner en ese apartado de la GPU sea distinto a la lectura que haga en los núcleos de un procesador. Obviamente cuando ustedes ven los núcleos del procesador al 100%, ahí sí están saturados. Pero cuando vemos la gráfica 99%, 100%, no está saturada. Entonces son cosas que a mí me ponen a pensar bastante. Entonces, y con motores muy mal optimizados. Aparece el 99 al 100%. Entonces, aquí la idea, para no hacernos bolas y no hacernos pelotas, es enfocarnos y hacer equipos balanceados. Es decir, lo más importante, que la CPU sea pareja con la GPU. Es decir, por ejemplo, este Ryzen 3100, este Ryzen 3 3100 que acaba de salir, que es una bestia de procesador, 4 núcleos 8 hilos, pero rinde muy bien. Por ahí los están oseando a 4.7 GHz. En Pepero Hardware sale que lo están oseando a 4.7 GHz. Y sí lo creo. A ese procesador le podemos poner perfectamente una 1660 Super. El cuello de botella será mínimo. Ahora la pregunta es, ¿qué dispositivo limitará a qué dispositivo? Si el GPU está limitando al procesador de manera pasiva o residual, o si el CPU está limitando a la GPU de una manera activa, es decir, más notable. ¿Sí me explico? Entonces, yo les quiero poner este ejemplo a ustedes, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta lo que es un equipo balanceado más o menos en cuanto, nada más poniendo estos dos estándares, CPU y GPU, ¿ok? Estamos hablando CPU y GPU, ¿ok? Entonces, no quiero enredarlos con mis filosofías, no quiero enredarlos con mis pensamientos, pero la idea acá es que, y yo algo que los insto mucho a ustedes es a pensar
y me encanta que ustedes piensen, me encanta que ustedes se pongan a filosofar, me encanta que ustedes se pongan a pensar sobre lo que es el cuello de botella, ¿ok? Yo les dije a ustedes que iba a dar mi versión de lo que es cuello de botella para mí, ¿ok? Cuello de botella, repito, como dije al principio, sin hacerme bolas, es la limitación de un dispositivo a otro dispositivo. Punto. Eso es cuello de botella. Entonces, cuando un cuello de botella está haciendo que el otro dispositivo no se dispare o no dispare la potencialidad total o casi total o absoluta del dispositivo, le está generando un cuello de botella. ¿Ok? Entonces, acá ya ustedes saben que el principal es del CPU a GPU. Es el que más se nota. ¿Por qué? Porque la GPU, una GPU, por ejemplo, una 1060 en un 2700X, la 1060 va a estar prácticamente trabajando al 100%. En cambio, el procesador 2700X puede que sus núcleos no estén al 100%, pero la gráfica sí. ¿Qué es lo que pasa? Que como no le estamos poniendo al CPU una tarjeta acorde a ese CPU, un 2700X Ryzen, entonces el procesador no va a generar los cuadros necesarios. Entonces la idea es poner equipos balanceados. Entonces hay un cuello de botella que yo le llamo pasivo, residual, pero sí lo hay, porque obviamente el procesador está dando lo que tiene que dar, lo que debería dar, porque se le está poniendo una GPU que no es tan potente como el CPU, ¿ok? Fuerte ya cuando se ve, cuando se le pone un CPU que nada que ver a una tarjeta de video más potente, por ejemplo una 1080 Ti, vos le puedes poner perfectamente un Ryzen 1600 AF o un 1600X, perfectamente, o un 3600X, pero un 3600 incluso va a darle cuello de botella a la 2080 Ti. No va a explotar los cuadros al máximo porque el 3600X tiene una limitación, no es tan potente para mover la 2080 Ti al máximo, y las frecuencias que tiene ese procesador tampoco son tan potentes como las de Intel, por ejemplo. Entonces en Intel va a tener una ventaja, va a generar un poquito menos cuello de botella a una 2080 Ti, por ejemplo un 9900K, un 10900K, un 1700K, ¿sí me explico? Entonces vamos a irnos a este gráfico, se los quiero explicar de la mejor manera. Vamos a usar el estilo Cofasa, digo Paint, Cofasa, demonio blanco, discúlpame. no, vamos a utilizar el estilo Paint, ¿ok? Y voy a contarles algunas cuestiones de lo que yo entiendo sobre lo que es cuello de botella. Pueden dejarme en la caja de comentarios lo que ustedes piensan. Pido respeto y educación a la hora de hacer comentarios. Alguna idiotez que me digan, baneada a la persona, ¿ok? Si no, mejor no hagan comentarios, ¿ok? Porque yo no soporto insolencias y no soporto comentarios pasados de tono o tendenciosos, simplemente para quitarme la paz y joderme la vida. Recuerden que estas son versiones, son opiniones y son cuestiones que yo hago con un mero esfuerzo. Son 8 minutos, 10 segundos que llevo yo a hacer video y les he estado explicando mi versión del cuello de botella, y obviamente es una versión que está dentro del estándar y de los parámetros, digámoslo así, por así decirlo, oficiales de lo que es el cuello de botella. Entonces no me salgo totalmente, pero sí hay algunos matices específicos para entender algunas cuestiones del cuello de botella específicamente, ¿verdad? Obviamente, sobre todo cuando se habla de lo que es GPU, CPU, CPU, GPU, ¿verdad? No vamos a hablar de otros cuellos de botella, memoria y otros, porque si no se nos haría un video de 3 horas. Bueno, señores, los dejo. Esta es la primera parte y vamos para la segunda parte y después una conclusión final. Chao. Bien, señores, aquí vamos a explicar algunas cuestiones del cuello de botella en esta gráfica, que no es gráfica en sí, es simplemente un guión que yo hice para explicar un poquito mejor lo que quiero decir sobre el cuello de botella. Y solamente trabajé dos, GPU a CPU y CPU a GPU, ¿ok? Vamos a empezar con GPU a CPU y voy a poner ejemplos. GPU a CPU, ejemplo, de la izquierda, lo ven ustedes acá. Una 1650 Super en un Ryzen 7 3800X. Ahí vemos que el equipo está totalmente desbalanceado, ¿verdad? Dice, la GPU estará trabajando al máximo, pero el procesador tendrá los núcleos trabajando dependiendo de la aplicación que ejecute núcleos no saturados y hasta algunos residuales o pasivos en la carga de ejecución. Notas a tomar en cuenta son, por ejemplo, los motores gráficos del juego a ejecutar, algunas aplicaciones específicas de renderizado y diseño de imagen, ¿verdad? Todo depende de las aplicaciones que se esté utilizando. Un buen motor gráfico tendrá el sensor del Afterburner un 99% de carga de la GPU. Indicaría que la GPU trabaja al máximo
Pero no siempre es así. Surge la pregunta, y esta es la pregunta del millón. ¿Cuáles son los valores del sensor a la hora de medir la carga de procesos de la GPU? Suena interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como se los he dicho, no hay motores lo suficientemente bien optimizados y una gráfica, aunque este equipo no esté lo suficientemente balanceado, debería de presentar un 99% y no siempre presenta un 99%, tanto en motores optimizados como en motores no optimizados, que a veces presenta el 99% de carga de la GPU. Entonces, cuenta la leyenda que el 99% de la carga de la GPU es que la GPU está trabajando al máximo y que el motor está bien optimizado, pero no siempre es así. Entonces, eso es algo muy extraño. Vamos a ver. Ejemplo, un 3800X. Ya aquí pongo el ejemplo de la carga y de lo que hace, por ejemplo, el MC Afterburner. Un 25% de carga de núcleos. Es decir, un 3800X tiene 8 núcleos de 16 hilos. Está trabajando acá los 8 núcleos a un 25% de carga. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y la 1650 Super está trabajando un 99% de carga total. Acá podemos apreciar que el 3800X podría dar más potencia a pesar de sus cortas, entre comillas, frecuencias si tuviera otra GPU. Yo le llamo a esto cuello pasivo y sería responsabilidad del usuario. ¿Por qué responsabilidad del usuario? Porque el usuario tendría que poner una GPU, más acorde a un CPU de gama alta que una GPU de gama baja. ¿Y por qué? Obviamente podría dar más potencia sin yo saber con certeza total y absoluta. Una tarjeta de video podría dar más potencia con un 3800X, o un 3800X podría dar más cuadros por segundo si le ponemos otra tarjeta más potente que una 1650 Super. Por la simple y sencilla razón de esto, esta parte aquí, 25% de carga de núcleos. Como ven, aquí los núcleos no están nada saturados. Si le ponemos una 2080 Super, va a ser la misma carga prácticamente. Si le ponemos una 2080 Ti, si le ponemos una 2070, una Navi, si le ponemos una Vega 2, va a estar esto así. Pero va a tener la ventaja de que la gráfica va a estar al 99% en algunos juegos, en la mayoría de los juegos, y va a dar más cuadros. ¿Por qué? Porque la gráfica obviamente va a ayudar a que el procesador que no está saturado en núcleos dé más cuadros indudablemente. Y un valor para eso son las frecuencias, ¿verdad? A pesar de que este procesador tiene cortas frecuencias, obviamente si le ponemos una GPU equivalente va a dar más potencia indudablemente. No sé cuántos cuadros, pero indudablemente va a dar mucho más cuadros, ¿verdad? Y el secreto está en esto, 25% de carga de núcleos. Vamos al cuello de botella de cuellos de botella. El más generalizado, el más hablado y el que más se nota, pues. Y es el del CPU a GPU. Ejemplo, un i5 8400 a una RTX 2080 Super. La CPU en algunos procesos de carga podría estar con algunos núcleos saturados. Por ejemplo, streaming en Battlefield 5 en gráficos altos y 16 GB en RAM. Hablo de este i5 8400 de 6 núcleos 6 hilos. Presentaría una limitación muy grande para la GPU, ya que esta no puede dar todo su potencial al máximo debido a la saturación de núcleos del microprocesador. Y aunque no hubiera núcleos saturados del i5, ojo, estaría dando cuello de botella activo y notorio a la RTX Super. ¿Por qué razón? Aunque no estén saturados los núcleos del i5 8400, está dando un cuello de botella a la RTX 2080 Super. ¿No se supone que tendría que estar saturado el i5 8400 para cuello de botella? No, no tiene que estar saturado. Simplemente nos damos cuenta que la RTX 2080 Super indudablemente es una tarjeta gama alta y necesita un procesador a la conveniencia de esa tarjeta, ¿verdad? Indudablemente estamos hablando de un procesador gama alta, por ejemplo un 3800X acá, por ejemplo, con una RTX 2080 Super ayudaría mucho más a mover y ejecutar más FPS que un i5 8400, por poner un ejemplo. Y no se olviden de el sensor del MC Afterburner. Bien, aquí pongo por qué razón. Por la razón de las limitadas frecuencias para explotar en FPS por parte de la GPU. Siempre trabajarán juntos, CPU y GPU. Ok,
ya para no cansarles con esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí un secreto enorme para que una tarjeta gráfica trabaje decentemente bien, y sobre todo las gama alta, principalmente hablando de gama altas, son las frecuencias de los procesadores, ¿verdad? Eso es fundamental. Cuanto más frecuencia tenga un procesador, por ejemplo, de 100.000 en adelante, de séptima generación de Intel en adelante, mejor trabajará la GPU indudablemente y más FPS dará. Bien, en el Afterburner notaríamos que la gráfica estaría en el 99% de carga en la mayoría de casos. Sin embargo, el CPU empezaría a dar problemas de saturación muy fuertes, sobre todo cuando se trata de hacer streaming con un encoder no apto para dicho microprocesador. La gráfica se vería muy limitada cuando hablamos de resoluciones CPU dependientes. Ejemplo 720p, 1080p principalmente. Obviamente 720p es demencial, ¿verdad? Esta configuración, por ejemplo un i5 8400 y una RTX 2080 Super, salvo que quieras tasas de refresco de 165 Hz en adelante, ya con 1080p, una 2080 Super puede darlos perfectamente. 720p lo puse como poniendo un ejemplo, ¿verdad? De resoluciones CPU dependientes. El principal aliado de cualquier GPU y más de la GPU de gama alta son las frecuencias del procesador. Obviamente tiene que ir acompañado de un buen número de núcleos para trabajos en paralelo. Obviamente hay juegos que van a ocupar más de 3, más de 4 núcleos. Perfectamente, puede ocupar 4 núcleos. A día de hoy un juego con 4 núcleos, pero que tenga 2 filamentos de procesamiento por núcleo es más que suficiente perfectamente. Habrá juegos que se muevan más con 6 núcleos, habrá juegos que se muevan más con 8 núcleos, perfectamente, pero no es el fuerte de los juegos. El fuerte de los juegos sigue siendo la potencia mononúcleo de los procesadores. Y ahí me parece que Intel obviamente es un mejor aliado para cualquier tarjeta de video que AMD. Y vamos a ver, aquí ponemos un ejemplo, un i5, pongan mucha atención acá, 78% de carga de núcleos y una RTX 2080 Super, 99% de carga en la mayoría de juegos, suponiendo que son juegos motores optimizados y que la gráfica está aguantando bien este i5 8400. Y aquí pongo inmediatamente o menos porcentaje. Esto a que la GPU detecte una limitación de trabajo de parte de la CPU y pone en el Afterburner menos porcentaje de carga en dicho sensor. Es decir, por ejemplo, este i5 está a un 78% de carga de núcleos o un 90% de carga de núcleos y el RTX 2080 Super puede estar a un 75% de carga. O menor, un 55% de carga. ¿Qué significa? No es que la RTX esté sobrada, sino que el i5 8400 le está haciendo un cuello de botella claro a la RTX 2080 Super. ¿Sí me explico? Aunque presentara un 99% de carga, aunque presentara un 75-85% de carga, indudablemente un i5 8400 le está haciendo cuello de botella a una RTX 2080 Super. ¿Por qué? Porque los núcleos aquí se empiezan a saturar y aquí los núcleos se empiezan a hacer residuales o pasivos. Entonces, eso es una señal clara de que hay un cuello de botella del CPU a la GPU. La CPU está totalmente limitando a la GPU. Vamos a ver. Pongo acá. Esto que la GPU detecta una limitación de trabajo de parte de la CPU y pone en el Afterburner menos porcentaje de carga en dicho sensor. Ejemplo, lo que decía, un juego podría dar 75% de carga de la GPU, no 99% como dije anteriormente, sin esta estar saturada para nada, todo lo contrario, muy limitada debido a que el procesador que la acompaña principalmente, es decir, al procesador que la acompaña principalmente, y esto sería otra vez responsabilidad del usuario. La idea es una RTX 2080 ponerle un 3800X, un 3700X, para tener equipos balanceados, ¿verdad? Si le pones, por ejemplo, un 10700K, va a rendir un poco más que el 3800X y con frecuencias va a ayudar en un 10% más de potencia a la RTX 2080 Super que un Ryzen 7 3800X. Por eso no menospreciamos el trabajo que hace Intel sacando estas generaciones, aunque sean refritos. Yo creo que es importante para las gráficas y para los más entusiastas que quieran más hertz, más frecuencias, más FPS
y exportar al máximo los hertz de su monitor, pues obviamente los más entusiastas van a seguir escogiendo Intel, ¿verdad? A pesar de que Ryzen cada vez utiliza otros medios para igualar la potencia mononúcleo de Intel, no es suficiente todavía para AMD. ¿Por qué? Por el factor de las frecuencias y la arquitectura monolítica de Intel. Esta es la segunda parte. Espero que les haya gustado. Véanla bien. Véanla bien. Si tienen alguna duda, por favor, me la dejan en la caja de comentarios. Por favor, ¿ok? Bueno, nos vemos en la conclusión, chicos. Bien, ustedes han podido ver el inicio, el intermedio, que es una gráfica que no es en sí una gráfica, pero bueno, intenté explicar lo mejor que pude lo que es el cuello de botella. Cada quien tendrá sus opiniones, sus incisos, perdón, sobre esta cuestión. Yo menos estoy muy claro y creo que el cuello de botella jamás se podrá eliminar por muchos factores que no vienen a cuenta ahora, pero teniendo equipos balanceados, gama media con gama media, gama alta con gama alta o gama media, dependiendo del procesador y la frecuencia, con un gama alta, una GPU de gama alta, se pueden hacer ese tipo de combinaciones. Por ejemplo, un 8600K o 9600K o 4.8 GHz, todos los núcleos, obviamente le va a hacer un favor enorme una 2080 Super, ¿verdad? Puede haber cuello de botella, sí, pero la frecuencia va a hacer que el cuello de botella se minimice. Entonces, yo creo que es más que claro, yo creo que ha quedado muy claro lo que es el cuello de botella, al menos mi visión, lo que es el cuello de botella, mi opinión, y la argumenté, ¿verdad? Al menos di una opinión argumentada, lo mejor que pude. Espero que les haya podido gustar el video. Suscríbanse, like, comentarios con respeto, sugerencias, tranquilo, no pasa nada, siempre y cuando lo hagan con respeto y no con frases tendenciosas como otras personas anteriormente me lo han hecho y he tenido que banearlas lamentablemente, ¿verdad? Entonces yo espero que ustedes sean coherentes y espero que les haya gustado este video, señores, y ya saben, hagan equipos balanceados. Hagan equipos balanceados y recuerden que un aliado de la GPU son las frecuencias por encima de los núcleos. Y así se evitaría, al menos posible, el mínimo posible, un cuello de botella a la GPU. Es mi opinión, es mi parecer sobre esto del cuello de botella. Y espero que les haya gustado esta mini guía de Bottleneck. Chao, que estén bien, pura vida. Y arrivederci.